Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, nuestra herramienta de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021, con recursos de la educación a distancia. Soy la maestra María del Carmen Pastrana y me da mucho gusto que me acompañen en la sesión de hoy. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades. Nuestra sesión de hoy corresponde a la asignatura Historia, primer grado de Educación Secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden colocar correctamente su cubrebocas y guardar la sana distancia porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En esta sesión continuaremos estudiando el proceso histórico que condujo a la unión de los países europeos. Para ello, analizaremos el proyecto de la Unión Europea como una forma de actuación política para proyectar una nueva sociedad y dar un nuevo rumbo a la historia. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como su lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, las dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Las preguntas que los guiarán en el estudio de este tema son: ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de que varios países se unieran en una comunidad de naciones? ¿Qué países forman parte de la Unión Europea? ¿Cuáles son las características de la Unión Europea que la convierten en un referente mundial del bienestar económico, desarrollo científico y tecnológico? Si ya están listas y listos, comenzamos. Los invito a observar la siguiente imagen. ¿De qué continente se trata? Las estrellas representan unidad, solidaridad y armonía. ¿Para qué y por qué creen que se unen en círculo? ¿Qué moneda representa el símbolo de la parte central del mapa? Las estrellas simbolizan los pueblos de Europa. Forman un círculo para representar la unión y son 12, pues este número alude a la perfección, lo completo, la unidad en varias tradiciones. El símbolo que observan al centro representa el sistema monetario euro, resultado de la integración de los mercados regionales de los países integrantes. En la sesión anterior estudiaron hechos y procesos históricos que transformaron la geografía europea durante los últimos 30 años y reformularon las relaciones entre las naciones para que fuesen acordes con los cambios políticos. Analizaron diversos tratados y acciones que buscaron asegurar no solo la integración económica, sino la política y la cultura de la sociedad. Tengan en cuenta que, de todos ellos, el de Maastricht, también llamado Tratado de la Unión Europea, fue el que sentó las bases para impulsar una cohesión más allá de lo económico al postular una serie de regulaciones que incluyeron lo político y social, a fin de ampliar los alcances en la integración de los países europeos. A continuación, pongan atención al siguiente video, donde se muestran los derechos básicos que los países que integran la Unión Europea deben respetar. El título primero confirma los derechos a la dignidad humana, la vida y la integridad de las personas, así como la prohibición a la tortura, la esclavitud y el trabajo forzado. El segundo reafirma los derechos de libertad física, de pensamiento, conciencia, religión y expresión, respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la educación, al trabajo, a la propiedad y al asilo. El tercer título es sobre la igualdad y la no discriminación, así como el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística,
y derechos del niño, personas mayores y a la integración de las personas discapacitadas. El cuarto título versa sobre la solidaridad. Garantiza la protección de los derechos de los trabajadores para que tengan condiciones justas y equitativas, seguridad social y protección a la salud, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo y al medio ambiente. El título quinto enumera los derechos de los ciudadanos de la Unión, como los de votar en elecciones parlamentarias europeas y en las de la localidad donde resida. Y el sexto, el de la justicia, reafirma los derechos a un juez imparcial, a la defensa, a los principios de legalidad y a la proporcionalidad de los delitos y penas. En cuanto a la movilidad de la Unión Europea, el concepto de la libre circulación de personas cambió. En 1957 se refería únicamente a la libre circulación de trabajadores y a la libertad de establecimiento. Fue hasta la celebración de los Acuerdos de Schengen de 1985 y 1990 que se creó un espacio para la libre circulación de personas. Los acuerdos fueron inicialmente firmados por Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente, 26 países participan plenamente en el sistema Schengen. 22 de ellos son Estados miembros de la Unión Europea, más 4 países asociados: Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Entre los logros relacionados con el espacio de Schengen están la supresión de controles en las fronteras interiores y la libre circulación, mediante la exhibición de un documento de identidad o pasaporte. Recientemente, ha sufrido presiones a causa de la llegada de refugiados y migrantes provenientes de África y Asia, en números sin precedentes. A partir de 2015, varios Estados miembros introdujeron controles temporales en las fronteras interiores de Schengen. Esta fue la primera vez que sucedía algo semejante en Europa. Como pudieron ver y escuchar en el video, en Europa, en 1992 se buscó reforzar la protección de los derechos e intereses de las personas de sus Estados miembros mediante la creación de una ciudadanía, la ciudadanía europea. ¿Cómo empezó la Unión Europea? De la necesidad de superar las dificultades para la reactivación económica, así como para conseguir estabilidad política y social, fue que surgió la idea de un proyecto de unidad para conducir al continente europeo a superar sus problemas. El Tratado de la Unión Europea entró en vigor en 1993 y, por el nombre de la ciudad holandesa en donde se firmó, también es conocido como Tratado de Maastricht. Con la firma de este tratado, se consolidó la Unión Europea, la cual proponía el progreso económico y social equilibrado y sostenible a través de la desaparición de fronteras comerciales y el establecimiento de una unión monetaria, así como el reconocimiento de la ciudadanía europea. En 1985, la Unión Europea adoptó la composición realizada por Ludwig van Beethoven para su novena sinfonía y la Oda a la Alegría, escrita por Schiller en 1785, para crear su himno. Este himno, según la Unión Europea, no sustituye a los himnos nacionales de los países de la Unión Europea, sino que celebra los valores que todos ellos comparten. Vamos a escucharlo. Como pueden observar,
En este mapa, la Unión Europea está formada actualmente por 27 Estados miembros. La Unión Europea absorbió a las comunidades europeas anteriores, Comunidad Económica Europea CEE, Comunidad Europea del Carbón y el Acero CECA y la Comunidad Europea de Energía Atómica o Euratom o CEA. Estableció una política exterior común entre los Estados miembros, políticas de seguridad colectiva y cooperación en materia judicial, penal y policial. Se reforzó el Parlamento Europeo y se sentaron las bases para la formación de la Unión Económica Monetaria, UEM, en 1999. Europa tendría una moneda única, el euro, y un Banco Central Europeo, el BCE. Para adoptar el euro, cada estado tenía que alcanzar ciertos parámetros económicos. Los requisitos básicos que deben cumplir los países que se quieran incorporar a la Unión Europea son, entre otros, tener un régimen democrático parlamentario y respetar los derechos humanos. Esto puede llevar mucho tiempo. Algunos de los países que están trabajando ahora para formar parte de la Unión Europea son los siguientes: Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía. Países que integran la Unión Europea. Los países que firmaron el Tratado de la Unión en 1992 fueron Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. En 1995, la Unión Europea se expandió con la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, con lo que el número total de Estados miembros ascendió a 15. Numerosos países comenzaron a presentar solicitudes a partir de mediados de la década de 1990. La Unión Europea acogió con satisfacción estas candidaturas, pues eran democracias jóvenes que se habrían beneficiado de la unificación europea, garantizando una mayor estabilidad al continente. ¿Cómo funciona la Unión Europea? La Unión Europea cuenta con 3 instituciones legisladoras principales: el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos cada 5 años. Tiene sede en Bruselas, en Bélgica, Luxemburgo y Estrasburgo, en Francia. El actual presidente del Parlamento es David Sassoli. Comisión Europea. El Consejo Europeo, que representa a los gobiernos de cada Estado miembro, tiene su sede en Bruselas y su actual presidente es Charles Michel. La Comisión Europea, que representa y defiende los intereses comunes de la Unión Europea, elabora propuestas de ley y gestiona el día a día de las prácticas políticas europeas y de sus fondos. Está compuesta por 27 comisarios, uno por cada país de la Unión Europea durante un periodo de 5 años. La actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Otras instituciones de peso en la Unión Europea son el Tribunal de Justicia, cuyo objetivo es supervisar que se cumpla la legislación europea, el Tribunal de Cuentas, que controla la financiación de las actividades de la Unión, y el Banco Central Europeo, que se encarga de gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios y dirigir la política económica y monetaria de la Unión Europea. Aun cuando los países miembros han creado estas instituciones, conservan su soberanía nacional. En cada país de la Unión Europea, las personas hablan su propio idioma. La Unión Europea protege el derecho de las personas a comunicarse en su idioma. El espacio Schengen es uno de los mayores logros de la Unión Europea. Es un espacio sin fronteras internas,
un espacio en el que ciudadanos de la Unión Europea, muchos ciudadanos de otros países, empresarios y turistas pueden circular libremente sin estar sujetos a controles fronterizos. Desde 1985 ha ido creciendo gradualmente y en la actualidad engloba a casi todos los Estados miembros y a algunos países asociados no pertenecientes a la Unión Europea. Aunque el espacio Schengen ha suprimido las fronteras interiores, también han reforzado los controles en sus fronteras exteriores, basándose en las normas de este acuerdo para garantizar la seguridad de las personas que viven o viajan por el espacio Schengen. La moneda en la Unión Europea. El euro, que entró en circulación en 2002, es la moneda oficial en 19 de los 27 países que conforman la zona del euro, mejor conocida como eurozona. De 19 de estos 27 países que en colectivo se conocen como zona euro o eurozona. El uso del euro facilita el comercio entre los países y le da estabilidad a la economía europea, pero los países no pueden intervenir en el valor de su moneda. Dicha limitante es la causa por la cual el Reino Unido nunca adoptó el euro, pues quería tener control de su moneda para poder regular aspectos económicos como la inflación. Cultura en la Unión Europea. Cada país tiene su gobierno, lengua y tradiciones particulares, pero reconocen su historia común y comparten valores como la democracia, la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Las nacionalidades existen, pero la unidad está por encima de las individualidades. Así nació el concepto de ciudadanía europea en el Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997, junto con el respeto a los derechos humanos. La Unión Europea no se trata únicamente de tratados comerciales y unificación económica. Hay un programa que entró en vigor en 1987, el programa Erasmus, llamado así por Erasmo de Rotterdam, y que brinda a los estudiantes universitarios la oportunidad de estudiar y vivir en alguno de los 27 países miembros de la Unión Europea, con la posibilidad de acceder a becas para realizar sus estudios. Sofía Corradi es considerada una madre fundadora de Europa y el programa Erasmus como uno de los grandes éxitos de la construcción europea. Cuando Sofía Corradi se reúne con estudiantes, suele explicarles que estudiar en el extranjero cambió su vida. Escuchemos a continuación un fragmento del discurso de Sofía Corradi en la inauguración del año académico 2017-2018 en la Universidad de Roma. Lo mejor que puedo hacer es contarles lo que pasó durante los 18 años en los que tuve que luchar para llegar en 1987 al nacimiento oficial del programa Erasmus. El Erasmus tiene un origen muy personal, el mío. Cuando estaba terminando mis estudios de Derecho, gané una beca de estudio Fulbright. Imaginen mi felicidad. Me iba a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia en Nueva York. Al final del año académico me entregaron el título de maestra en Derecho Comparado. Al volver a Roma, fui a la oficina de estudiantes de mi universidad y llevé mi título. Antes de irme, me faltaban 3 exámenes, así que le pedí que hicieran la equivalencia con los exámenes que presenté en Nueva York. La respuesta del director de la carrera fue que sí. Además de haberme paseado y divertido por el mundo, quería que me dieran un título. Vete a casa y empieza a estudiar para los 3 exámenes que te faltan. Nada había que hacer. Estudié y me gradué. Al final, yo tuve oportunidades laborales gracias a mi experiencia en el extranjero, mientras que mis compañeros tenían dificultades para encontrar empleo.
Yo me beneficié de muchas posibilidades gracias a este privilegio que debería ser accesible a todos. Pensé que es necesario que cualquiera, aunque su familia no tenga abundantes recursos económicos, tenga la oportunidad de tener esta experiencia. Tuve que luchar durante 18 años porque las resistencias eran muy fuertes. Me decían de todo. Me preguntaban si acaso creía que los profesores italianos no eran lo suficientemente buenos, que los estudiantes irían solamente a divertirse. En fin, estos argumentos los escuché muchas veces, pero nunca me rendí. Durante años de reuniones y negociaciones entre las universidades europeas, en 1987 nació el programa Erasmus. Hasta aquí la lectura. El programa Erasmus ha sido muy importante en la consolidación del proceso de integración europea, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de conocer la cultura, costumbres, idiomas y el espacio físico de los países que conforman la Unión Europea. Ya casi vamos llegando al final de la sesión, no sin antes enfatizar los objetivos y valores de la Unión Europea. Todos los países que están en la Unión Europea trabajan juntos para conseguir que haya paz en Europa, que las personas tengan una buena vida, que haya justicia para todas y todos y que nadie se quede fuera de este derecho, que se respeten los idiomas y las culturas de todas las personas, que la economía europea sea fuerte y que los países utilicen la misma moneda para hacer negocios juntos. Los países de la Unión Europea comparten valores importantes. Por ejemplo, trabajan para que todas las personas sean iguales y se respeten sus derechos. Con lo que hemos visto hasta aquí, podrán responder a las preguntas iniciales, pues ahora saben que la idea de crear la Unión Europea vino después de 2 grandes guerras que hubo en Europa. Los países europeos vieron que era mejor trabajar juntos que luchar entre ellos. La Unión Europea es un proyecto político que propone una nueva manera de hacer frente a los problemas comunes, básicamente para alcanzar la paz y la reconciliación. Al principio, solo 6 países de Europa empezaron a trabajar juntos: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Pronto se unieron más países de Europa y se creó la Unión Europea. Hoy en la Unión Europea hay 27 países. La Unión Europea usa la frase unida en la diversidad para explicar sus valores. Estar unido en la diversidad quiere decir que las personas pueden tener culturas o idiomas diferentes, pero se apoyan las unas a las otras y trabajan juntas en paz. Las personas con culturas diferentes pueden aprender más cosas las unas de las otras y trabajar juntas, como lo pudieron apreciar en los objetivos del programa Erasmus. Es momento de continuar con el reto que se propuso al inicio de la semana. Te propusimos redactar un texto breve con los temas revisados en esta sesión, en prosa a manera de cuento. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht, el euro o la Unión Europea. Con el texto anterior como base, escriban los versos de una canción. Podrán leerla o cantarla ante sus compañeros e incluso podrán adaptar la música de una canción que les guste. Tomen en cuenta que en la próxima sesión deberán tomar nota de otros datos importantes del tema, lo que les servirá para completar el reto. Para abundar en la información sobre la construcción poética de su canción, pidan ayuda a su profesor o profesora de lengua materna. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano.
Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.